Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Persiguiendo. Este, este martes emitimos nuestro programa aquí desde Quito, Ecuador, la capital de este hermoso país, tierra de deporte, tierra de ciclistas, además destacados. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, justamente. Teníamos invitado previsto también a Nixon Rosero en esta jornada, que se quedó en la montaña en la Vuelta a Guatemala hace poquito, pero lastimosamente por cuestiones de tiempos justamente en su retorno, no nos va a poder acompañar esta noche. Así que eso, por respeto a ustedes que seguramente vieron anunciado en el posteo la presencia esta noche de Nixon acá con nosotros. Así que eso, pero no por eso deja de ser menos interesante lo que tenemos hoy aquí, porque tenemos dos grandes invitados, ya los vamos a ir presentando. Gracias a ustedes siempre por su sintonía. Ya saben que a través de nuestra página en Facebook Live, donde emitimos este podcast, también vamos interactuando con ustedes. Así que pueden dejarnos sus mensajes, comentarios, preguntas para nuestros invitados y lo vamos leyendo durante el programa. Así que, sin más, quiero presentarlos y vamos a empezar por el más joven. De aquí de los tres, ya nos delatamos. No creo que haga falta. Bastante. Se ve jovencito, además. Estamos con Kevin Navas, que también acaba de regresar. Él sí llegó de la Vuelta a Guatemala y que es uno de los flamantes fichajes de SPC. Llegó a finales del año anterior y este era uno de los retos más importantes ya de esta temporada. Así que y creo que es satisfactorio ver quizás que se van cumpliendo las expectativas también. Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu presencia. Con todo, sí, mucho gusto. En realidad, apenas bajamos del avión, ya estamos aquí presentes. Y nada, encantado de hablar de un poco de lo que es el ciclismo, de lo que nos fue en la Vuelta a Guatemala, del equipo con ustedes. Va a ser una noche muy, muy interesante. Gracias, Kevin. Nosotros te agradecemos a ti por estar y eso, ¿no? Para ir repasando también lo que fue esta carrera tan importante. Y estamos con Andrés Vascones, que me encanta cuando se conocen los invitados de aquí, ¿no? Los presentamos y siempre abierto para que también puedas preguntarle cosas, Perfecto. viceversa, ¿no? Andrés es fotógrafo especializado en deportes, sobre todo mucho en la línea de deportes de aventura, mucho en la línea de retos fuertes y de todo esto que se mueve en nuestro país relacionado sobre todo a los outdoors, ¿no? A lo que hacemos fuera, porque de eso se trata. Y también, claro, ha tenido su experiencia en el ciclismo. Hace poquito hablábamos aquí en la previa de esas opciones de mirar de cerca a talentos que deslumbran, ¿no? Ya sea desde la cobertura, ya sea como público, uno queda fascinado. Así que, Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí también y eso, que le cuentes un poquito también a la gente de lo que haces. Bien, mil gracias. Estoy muy contento de estar acá para poder compartir con ustedes esto que nos gusta tanto, que es el deporte. En este caso, hablar un poquito más de ciclismo. Sí, yo efectivamente, como tú cuentas, soy un fotógrafo especializado en deportes outdoors y desde hace algún tiempo, desde que ganó Richard Carapaz, se han proliferado las carreras de ciclismo acá en Ecuador y eso nos ha dado la oportunidad a nosotros también, los fotógrafos, de conocer desde un poco más adentro esta actividad que es tan bonita. Así que nada, pues contento de estar acá y listo para compartir muchas cosas. Nos va a contar también sobre cuando estuvo en el campeonato nacional y qué cosas le impresionaron, así que bueno. Pero quiero irme con Kevin para repasar esto último, porque te agradecemos lo que decías, ¿no? Bajarte del avión y estar aquí no es nada sencillo, el desgaste es grandísimo y los deportistas necesitan tiempo de recuperación bien importante también, así que gracias por eso. ¿Cómo te sentiste brillando en la Sub-23? Me imagino que era un objetivo personal que se habló con el equipo previamente también en esa línea, buscando destacar contigo en ese rubro. ¿Cómo fue? Bueno, un poquito en resumen, pues fue algo muy interesante porque ya que es un equipo joven en sí que fuimos, todos fuimos muy bien preparados, todos queríamos ganar, pero obviamente hay objetivos, como tú los mencionas, del equipo, así que había que también tener diseñar un plan B también por si acaso fallo, porque uno nunca puede estar confiado en sí. Así que el plan era ganar con todos mis compañeros en sí, los que estaban de mejor forma, y también había nuestro compañero Verón Goma que nos echó una mano con el abastecimiento a todos. Así que eso era apoyarnos entre todos, cuidarnos, y al final pues cada quien nos iba apoyando la carretera en donde estábamos, ¿no?
Y bueno, yo me encontré entre los jóvenes mejores y mi compañero Guavita también se encontró los mejores con los élites. Así que fue algo muy satisfactorio, algo que nos motivó mucho desde el primer día y desde ahí pues comenzamos con mucha más fuerza para los siguientes días. Estar entre los mejores, una cosa será proyectarte, ¿no? Pensarlo en esa línea, decir yo sí puedo, y luego esta parte que tú dices, que la carretera te vaya ubicando justo con esas opciones, ¿no? Es ir midiendo día a día. Sí, exactamente, de ir midiendo día a día. Uno nunca sabe cómo se puede amanecer en sí, si se puede amanecer bien, si no se puede amanecer bien. Uno siempre tiene esa intriga en sí. Uno se puede preparar lo mejor del mundo, pero eso tampoco te asegura que tú vas a ganar. Pero sí te asegura de que puedes hacer algo bien. Entonces, es eso. Uno siempre está con la intriga de cómo me sentiré, cómo responderá mi cuerpo en toda la carrera. Y bueno, en lo personal, pues yo tenía esa confianza que pase lo que pase, voy a dar lo mejor de mí hasta el final. ¿Y cómo fue? Recuérdanos dices que el primer día ya tuviste como esta sensación de que iba a ser bueno y el segundo y así, ¿cómo fue esa secuencia de tu rendimiento? ¿Cómo nos contarías? Bueno, el primero pensé que iba a ser bueno, pero fue un poquito caótico al inicio porque hubo una caída masiva donde nuestro compañero Santi Montenegro se vio involucrado en sí, entonces fue una imprudencia de un motociclista y bueno, por suerte yo estaba al frente y no pude yo ver en sí toda la caída, pero sí pude escucharla, entonces fue un poco desesperante, un poco caótico en ese rato y neutralizaron la carrera. Es más, esperamos hasta una hora hasta que todo se retorne, todo se incorpore, vengan ambulancias en sí. Y fue una etapa netamente llana, llana, llana y de mucho calor, de mucho calor. Fue súper rápida. Y se neutralizó el Intentamos, tiempo, además, claro, y se por el neutralizó el tema del tiempo. accidente. Al inicio sí, de ahí la meta ya era cada quien con su tiempo como llegue. Ah, ya. Sí, fue súper rápida, fue mucho, mucho calor. Fue un día, se puede decir así, de transición, pero muy duro el primer día. Y a partir del segundo día comenzó como que un poquito más de montaña. ¿Y cuál fue el día que mejor te sentiste? El día que mejor me sentí fue el cuarto día, fue el mejor que me sentí, cuando hubo un poquito más de montaña, una subida un poquito más larga. Ahí fue cuando tuve mejores sensaciones. Ya nos va a seguir contando porque también vamos a repasar la carrera un poquito hacia atrás de Kevin Navas. Es muy jovencito, él tiene 21 años, nada más, empezando en el mundo. Tú en toda tu experiencia, Andrés, habrás visto estos nombres, ¿no? Salir en todos los deportes, digo, ¿no? Peladitos, luego ver esa gente que sigue y como la lucha, porque si algo tiene de todas formas como característica el deporte aquí en Ecuador, es que la gente hoy por hoy lo está practicando, pero desde menores de edad y hasta gente con 60, 65 años, de verdad que es una dimensión muy amplia en cuanto a edades, ¿no? Sabes que sí, me haces pensar en cómo ha cambiado el deporte en los últimos 20 años. Yo creo que ahorita estamos cosechando los frutos de algo que se sembró seguramente hace unos 30. Yo a los primeros ciclistas que conocí acá en Ecuador eran más de cross country, que se corría mucho en el Parque Metropolitano. Entonces había nombres como Esteban Girón, Manu Moiné, los hermanos Dahmer o bueno, Martín Sáenz, que seguramente se han escuchado de él. Pero él hace de ultra, Ahora hace ultra trail y hace carreras de aventura, pero digamos que eso es algo que sucedía hace 30 años y ha habido un boom en estos últimos años que ha hecho que tengamos ahora estos nombres, ¿no? Bueno, con lo de Richard ya, digamos, todo cambió, eh, pero ha sido muy bonito desde el punto de vista de nosotros que hacemos trabajo audiovisual, el tener estos referentes en las pistas nos emociona también, que obviamente estamos ahí para captar los mejores momentos, pero obviamente también tenemos esa parte que es de ser fans también, de estar ahí porque nos gusta el deporte. Entonces, justo lo que un poco comentábamos antes, en el campeonato nacional el año pasado, ya empezamos a ver unos rostros que nos llamaron la atención y que luego descubrimos que terminaron en grandes equipos en el exterior. Sí, sí, el caso me citabas, ¿no? De Mateo Ramírez, que yo en aquel campeonato que pudiste ver, era como alguna ocasión que volvías a cubrir el ciclismo netamente de rookie. Verás, yo ciclismo he hecho más carreras que son a la final amateur, más de recreativas como el Giro de Italia, el Giro de Rigo, el Giro de Italia Rally Capro, donde hemos visto en vez de tener quizás corredores, o sea, tenemos a los corredores que son amateur, y ahí más bien lo lindo es poder encontrarte con corredores o figuras que quizás ya se han retirado
pero que vienen a correr la carrera complicada. Por ejemplo, ha venido obviamente Rigoberto Urán, ha estado Peter Sagan, por ejemplo, que es una figura espectacular. Ahorita se me escapa el nombre del colombiano que tenemos de la que también es otro tremendo ciclista, que es Egan Bernal, y el otro, pues es que han venido todos, a la final todos son Han amigos venido de algunos, ¿no? Rigoberto. Alejandro Valverde de Fortuna. Valverde Valverde también, vino al el Giro, ¿no? español, Sí, el vino al Giro. español, Ajá. ¿cómo se llama el español que también vino? Pero imagínate, con ese tipo de figuras que vienen al país, despiertan mucho más esta inquietud de la gente Lo por que practicar el tuviste deporte. cuando empezaste a hacer cobertura de estos eventos, para nada, me imagino, tiene que ver a lo que vivimos hoy en cuanto a la masificación, ¿no? Sí, De claro. carreras y demás. Sí, sí, ahora digamos como que en un inicio las primeras de estas franquicias que venían acá, claro que había un poco de corredores que ya venían haciendo ciclismo desde hace algún tiempo, pero ha habido un boom y ahora tenemos carreras de ciclismo, digamos, una al mes por lo menos. Y son Claro. buenas carreras, Y en tenemos todas las lindos modalidades. lugares para practicarlo, así que yo creo que Ecuador ha sido beneficiado a la final de este boom que ha habido. Sí. ¿Tú a qué edad empezaste, Kevin? Pues sí. Yo empecé a lo del ciclismo a los 16 años, ya un poquito ya para cumplir 17 en sí. Ah, pero ahora empiezas un poco más temprano, ¿no? Sí, ahora Tú, empieza pero mucho antes más. ya hacías otro deporte o cómo fue. Sí, exactamente. Yo hacía motocross hasta los 14 años, Ah, lo practiqué. motocross. Ujú. Siempre me ha gustado las motos, también hacía downhill, descenso en sí, y les llevaba ambos deportes de la mano, Ajá. hasta que vino la pandemia en sí, entonces ahí es como que se detuvo un poco, nos guardamos en casa y de ahí por temas de salud personal, pues empecé a hacer un poquito más de bicicleta, un poquito más de trote, y una vez que ya finalizó la pandemia es como que un poquito fui conociendo la ruta. Sí. Pero a los 16 y empezaste con la ruta o con la pista, ¿cómo fue? Pues sí, empecé con una bicicleta de MTB, empecé a hacer mountain bike un poco. Fue. Y de ahí, ¿cómo fue el paso ya a la... Porque también hiciste pista. Sí hiciste pista, me Sí, parece, también ya un hice tiempito. pista, pero después de dominar la ruta un poco más, ya hice Ajá. pista. Y ahora pues ya netamente lo que es ruta, ¿no? Sí, ahora netamente lo que es ruta, porque la pista en sí es como que sí tuve algunas caídas que me dejaron un poquito asustado en sí. ¿En serio? Sí, no, a mí no me gusta mucho la pista en sí, creo que no tengo muchas cualidades de sprinter para esas pruebas que digamos que son súper rápidas. Y bueno, es prueba súper, hay mucho roce y todo eso Claro. y no me Y gusta vas a mucho una la pista. velocidad, pero de locura. Sí, para practicar lo juvenil estuvo bueno, pero ya la élite ya es un poquito ligas mayores. Oye, hace un ratito te preguntaba por algún momento en ese desarrollo que me acuerdo que te vas a Europa. ¿Cómo fue ese periplo justamente de buscar una chance allá? ¿Cómo se dio la oportunidad de ir? Y cuéntanos un poquito también qué fue lo que viviste allá. Sí, eso fue justamente en mi segundo año juvenil, donde todavía no tenía grandes ni pequeños resultados aún. Entonces, gracias también a Concentración Deportiva de Pichincha, que nos apoyó con los pasajes para poder ir al Campeonato Panamericano en sí, entonces pudimos obtener un primer lugar, una medalla de oro a partir de eso. Y una vez que gané, después ya tuve contacto con equipos de Europa, donde me brindaron una pasantía para yo poderme mostrar. Entonces, gracias a ese campeonato nacional que yo gané, pues pude tener la oportunidad en Europa de poder yo probar, ver como del ciclismo un poquito más a profundo y conocer un poco más. ¿Y a dónde fuiste? ¿A España? Sí, viví en España 3 meses. Ajá. ¿Y qué tal te sentiste? ¿O piensas ahora quizás que fue muy pronto? ¿Cómo analizas esa experiencia? En realidad, pues pronto no, ya estaba un poco tarde, diría yo. Ya estaba a un pasito de pasar a la sub-23 y a mediados de año es primera vez que salgo del país en sí. Entonces creo que estuve un poco tarde, pero logré aprender lo que en ese rato me enseñaron. Y bueno, en lo personal, pues fue una experiencia muy dura en sí, muy dura. Yo pensé que era un poquito más fácil. Pero sí, logramos aprender, logramos adaptarnos, logramos aprender a convivir solos, aprender a cocinar en mis cosas, aprender a ser más independiente. Así que creo que mi vida personal y también deportiva, pues me aportó mucho. Kevin, nunca lo has fotografiado, ¿no? A Kevin. Yo estoy seguro, no sé si ha corrido alguna carrera de estas que mencionaba hace un momento, Giro, Yo fui al Giro que fue cuéntame. Alejandro Valverde.
Ajá. Alejandro Valverde fue en En el Cuenca. 24, en el 24 Eso cuando fue en fue, Cuenca. y eso fue en Cuenca. Y eso- Sí, eso ¿A fue en Cuenca Cuenca. fuiste? Sí, esa fue la primera vez que fui. Ah, pero sí estuviste ahí. Sí. Seguro que... entonces seguramente si buscamos en el Estás ahí. archivo de ley hay fotos, porque estuvimos, normalmente ese tipo de eventos cubrimos con 10 a 12 fotógrafos, entonces estoy seguro que tenemos en el archivo fotos tuyas. Ese evento fue muy bonito, hubo lluvia, se sube a una zona que se llama Bulán, que es súper Ah, bonita. sí. Hubo lluvia, hubo caídas, pero Eso le la hace verdad es que bonito. sí, sí, se le pone emoción. Justo fue lo que, o sea, hablando de ciclismo, justo tú quizás piensas como que lo más seguro y lo quizás más accesible, que solo es un esfuerzo físico, es escalar. Pero claro, esta parte mental en las Una reta. bajadas, ajá, pero las bajadas o las cosas que son muy técnicas, son demandantes en el tema mental. Entonces hay algunos que les gusta más que a otros, pero también puedes marcar diferencia, ¿no? Así. Entonces, bonito, pero Oye, sí, sí, verás, yo corriendo la vuelta al Cotopaxi 3 veces, pero muy, corres como, son 2 días de 60 kilómetros, más o menos. distancia, ¿no? Eso es, ajá, pero además es en bici montañera. Y de ahí hice un gran fondo aquí en Quito, el Gran Fondo de Nueva York, aquí en Quito, igual súper bonito, pero digamos que igual, yo sí soy de los que entreno, sí, sí, me siento más cómodo trabajando esos días y viendo cómo el resto disfruta o, digamos, hace su mejor esfuerzo. Oye, decías 20 fotógrafos en una carrera, ¿eso es como mucho o has tenido eventos con más fotógrafos? No, no, sí, los eventos que más fotógrafos tenemos son la Ruta de las Iglesias, Quito 15K, por la cantidad de corredores que son cerca entre de los 15 y 18 mil corredores. Entonces tú necesitas una cantidad de fotógrafos de al menos 20. Y de ahí hay eventos que son menos masivos, pero que en cambio necesitan que tengas muchos fotógrafos distribuidos en la ruta. Entonces tenemos esta carrera de trail que se llama Quito Trail by UTMB. Ujú. En esta recorren 80, 50, 30. ¿No? Esa va 3 años, ajá. Ajá. Entonces en esa también estamos 20 fotógrafos para poder contar toda la historia. Y además toda la ruta que es Sí, tenaz. es muy larga, entonces Oye, ahí necesitas, sí, muchos ujú. fotógrafos. Siempre, esto es un gran día para preguntarle a Kevin, porque siempre he pensado, ¿no? ¿Qué sienten con los flashes, los ciclistas, que suelen ser cuando ganas algo, ¿no? Cuando cruzas la meta y vas de primero o estás en una etapa siendo protagonista, es como que es más probable que te tomen fotos, ¿no? ¿Eso les motiva, les estorba, les da igual? ¿Cómo es? Bueno, en lo personal es como que también uno motiva Sí, ¿no? hasta intentar llegar adelante, porque es como que siempre más toman fotos a los que van adelante, porque si ya te quedas atrás a veces ya ni apareces en las fotos o a veces se cruzan así personas o todo ese tipo de cosas. ¿De ley has tenido, Kevin, algún momento que tú sabes que fue súper bueno, interesante y que te hubiera gustado que alguien lo grabe, ¿no? Que alguien lo grabe o que alguien registre en foto y que al final te quedarás con la sensación de que solo tú y los que estaban ahí al lado tuyo saben lo que pasó ahí? Sí, claro, no, sí, sí tiene esa sensación, es como que chuta, ojalá hubieran tomado una foto, hubiera alguna evidencia de eso. O a veces también mi familia toma, pero la toma mal. Entonces también la parte fotográfica es muy importante también para nosotros, para la parte del marketing también es súper importante y más que todo también para nosotros tener un recuerdo y poderlo ver y vivirlo y conservarlo ese recuerdo. Y sobre esto, ahora en Guatemala como que es muy importante esta vuelta, ¿no? Allá sí hay medios de manera masiva, como que se siente muchísimo la tensión cuando van y que el BSPC, antes Movistar BSPC, esta es una vuelta que procura hacerla todos los años prácticamente, ¿no? Sí, Se exactamente. siente así de importante allá. Sí, se siente muy importante en realidad. A mí me gustó mucho porque siempre acababa la de etapas, ya había fotos, ya estaban las de entrevistas, se demoraba una media hora máximo y estaban ya subidas todas las fotos y muy buenas fotos Ah, en la en sí. página oficial de la vuelta dices. No, en la página oficial de la Federación de Guatemala Ah, la la subían. federación. Increíble. Ah, qué cool. Ajá, y en todos los medios, así que era súper chévere porque uno llegaba y ya se descargaba su foto y al estado y ya. Oye, Y el siguiente día. ¿era tu primera vuelta a Guatemala? Sí, esta es mi primera oportunidad que he corrido aquí en Centroamérica en sí, así que la disfruté mucho. Estaba muy emocionado en sí, en realidad. Oye, ¿y en el calendario del equipo qué otras vueltas internacionales tienen pensado? ¿Ya sabes o no?
Bueno, esperemos estar en la Vuelta a Colombia, la que está más próxima, y si es que se hace también la Vuelta al Ecuador en la fecha que estaba prevista. Hasta el momento esas dos, que son las que están más cerca de en sí, y el campeonato nacional igualmente. Así que hasta ahora toda mi preparación va enfocada para estos tres objetivos en sí. Y la Vuelta a Colombia igual sería la primera en tu caso, ¿cierto? Sí, esa sería mi primera Vuelta a Colombia, también aquí en Ya te América. han hablado, me imagino, ¿no? De que eso sí es durísimo, de que están los mejores y ir a competir en Colombia es bravísimo. Me imagino que ya tienes todo ese contexto, ¿no? Sí, en realidad ya tengo como que un poquito más abierto el panorama aquí en América, como se corre también. He tenido la oportunidad de correr en Europa hasta el anterior año, así que sé que también aquí es súper duro, es más duro en sí, pero el ciclismo aquí se puede decir un poco más puro. Todavía no es tan controlado como en Europa, todavía se puede correr a sensaciones y sin que tengan tantas referencias los rivales, nosotros y todo ese tipo de cosas. Eso todavía siento que el ciclismo aquí es muy duro, sí, pero también es puro y es también como a lo instintivo Hay se puede correr. cosas controladas, digamos. Exactamente, Ok, sí, exactamente. ¿y para cuándo te internacionalizas en algún Aprovecha. Te juro, sí creo que es una asignatura pendiente salir, porque sí, cuando ya has hecho fotos de ciclismo, dices, bueno, yo también podría intentar, no sé, ir a cubrir un Tour de Francia, un Giro. Sí, hay fotógrafos que ya lo han hecho y claro, es como que se llaman unos grandes recuerdos tener fotografías de esos ciclistas que son unas figuras creíbles y que son tremendos ejemplos. Pues yo creo que me lo va a proponer para ver si el siguiente año, porque ya hace un par de años intenté y claro, como tú dices, en Europa todo es mucho más controlado. Efectivamente, tienes que tener unas acreditaciones y unos procesos que son súper engorrosos, pero creo que vale la pena. Ahorita me quedé pensando en el tema de cómo fue tu origen Ah, mira. y justo veía veía que Remco, Ajá. él era antes, o sea, él empezó recién a los 17 años en el ciclismo. Y antes era futbolista. Y me quedé loco. Ah, O sea, él futbolista. se aburrió del fútbol. Dijo, esta es una cancha cuadrada, dos arcos. Yo quiero hacer algo distinto. En Y el se volcó al bueno, en ciclismo. muchos deportes es medio loco porque uno piensa que las grandes figuras seguro se subieron a la bici a los 5 años por poco, Claro. pero en el ciclismo ni siquiera es que es determinante empezar tan niño. O sea, la mayoría de historias es de gente que en realidad fue después que se encontró con la bici, que hacía otro deporte o que hacía otro ciclismo, ¿no? Ciclismo de montaña, por ejemplo, y después pasan a... El propio Mateo Ramírez, por ejemplo, hacía natación Ah, qué locura, claro. natación y luego hacía ciclismo de montaña Claro. O sea, y tenía una acabó base en de la, endurance y de ya tienen resistencia, una eso base sí. de deporte, Pero de ahí eso el sí, deporte, ya eso sí, el deporte es como que siempre está ahí presente en fue en los interesante. films. Y tú, en tu caso, Kevin, y hablando del origen, ¿no? Tú cuando ya te subiste a la bicicleta ya lo tuviste claro, o sea, ya dijiste, este es mi futuro, o no es tan así a la edad que tomaste estas decisiones, digamos. Yo creo que sí, como lo mencionan, hay gente que empieza muy temprano en sí el ciclismo y he visto también en la zona que vivo que también desde muy pequeños ya es como que los padres ya presionan a los hijos que tienes que entrenar a las horas que son, entrenar a las Ajá, ¿de horas que dónde eres tú? son, ¿De dónde eres tú? de Otavalo. Ah, ya, ok. Y que ya es como que llevan ya una cierta tabla en sí que deben cumplir a esa edad. Chiquitos. Y yo digo, chuta, yo hasta los 15 comía lo que quiera, disfrutaba. Qué bien. Claro, o sea, disfruté mi juventud en sí. Eso es lo importante, disfrutar la juventud y no tener ningún tipo de presión y después ya lo que depara el futuro, pues ya uno se va como que encaminando. Y he tenido compañeros también que empezaron así súper jóvenes, los 10, 11 años y llegaron hasta juvenil primer año y se fueron a Europa y después ya se retiraron y ya está, y eso no queda para mí. De ¿Qué ha hecho, pasado? de esa generación suya de Pichincha, había otro chico, yo lo recuerdo, Mateo Jarrín, por ejemplo. Ah, sí, exactamente. Era como que se hablaba, ¿no? Mucho Mateo Ramírez, los Mateos eran, ¿no? Jarrín Ramírez, y luego se hablaba de Kevin también en ese momento, y de todo ese grupito que fueron como de 2 años, y al final no es que siguieron todos, ¿no? Sí, exactamente. Al final de esa tandada, pues no, casi la mayoría se retiró en sí. Ajá. Y tú también comentas el caso del otro chico Mateo, también que él había ganado, no mal recuerdo, la crono según de los Juegos Bolivarianos Junior. Y después el siguiente año también se retiró. Entonces,
yo creo que empezar el proceso muy temprano tampoco te garantiza que a un futuro vas a seguir. O empezar muy tarde tampoco te garantiza que un futuro vas a seguir. Yo creo que es respetando las etapas en sí y también de cada deportista, cómo se siente. Ajá, y también creo mucho, será cuestión de cabeza, sobre todo, ¿no? De que lo decidiste, lo haces, básicamente. O sea, dices, este es mi futuro y voy a tomar las decisiones que necesito para esto que ya he decidido, más que otra cosa. Sí, también creo que es mucho de la parte mental y también el uno retribuir a los papás, porque mis papás han invertido mucho en mí. O sea, aunque no lo crean, hay mucha presión, es mucho dinero que han puesto en mí y yo, bueno, en lo personal, o sea, yo siento que les debo retribuir en algo toda esta inversión que han hecho y es como que literal se jugaron toda mi universidad de mí hasta ahora. Y hasta ahora, bueno, ahorita estoy estudiando igualmente, pero antes ya me dieron mucho dinero, invirtieron mucho dinero en mi Ajá. paciencia, tiempo. Me dijeron, si quieres estudiar apenas sale del colegio, estudia, si es que no, dedícate al ciclismo y nosotros te apoyamos. Pero dedícate. Pero dedícate. Entonces, sí, es como que tuve esa responsabilidad y hasta ahora la tengo esa responsabilidad y también he pensado a veces en retirarme, pero fueron antes como cuando tenía un poquito de duda de sí más joven, pero ahora estoy muy centrado, un poquito más maduro, consciente en sí y mucho más motivado y más ilusionado de este deporte en sí. Oye, y estaba pensando, ¿no? Porque siempre los deportistas cuentan de que hay momentos cuando compiten que quizás le pasan estos pensamientos por la cabeza, ¿no? Yo estoy haciendo esto por mis papás, estoy sufriendo en esta carrera, pero tengo que seguir. Y estoy pensando, ¿cuántas veces tú habrás captado esos ¿Qué estaban momentos? pensando? Esos Mis momentos y pensamientos. rostros de angustia Sí, sí, o sí, sí. rostros tal vez viendo un punto fijo y Sí, concentrado. Al final es un montón de emociones que captas, ¿no? sí, justo habíamos hablado recién en un podcast de qué es lo que le hace diferente a una fotografía. Ajá. Y para mí es un poco eso, o sea, los rostros, qué están diciendo esos rostros, o porque claro, pueden estar así, se nota que hay un esfuerzo, pero muchas veces cuando estás en una carrera se trata más bien de que qué es lo que te pasa por la cabeza y estás en un nivel de concentración bien alto. A mí me queda un poco lo que decías tú, creo que es como que también tienes la suerte de empezar un poco después, ya con el amor al deporte, ¿no? Ya con eso adentro es mucho más fácil, ahí ya solo es un tema de madurez y ya las cosas vienen solitas, ¿no? Un poco de dedicación, disciplina y las Para cosas van saliendo. Así que, es que, que vayas al ciclismo, capaz te encuentras a Kevin. eso espero, me encantaría. Ah, Sí, sí. A la plata. Y ahí tengo otra pregunta. ¿Qué las instituciones de educación, qué tanto apoyo? O sea, tú ahora que estás estudiando universidad, ¿lograste conseguir apoyo diciendo soy deportista, lo hago bien? ¿Qué tanto te pueden apoyar? ¿Cómo lo ven Eh, ellos? sí, buen punto. También es algo bueno, sí, sí hay apoyo, no un gran apoyo en sí, pero sí hay algo de apoyo, ¿no? En ser deportista, porque para la carrera sí los dan ciertos beneficios, también en lo económico hacen también un tipo de descuento por ser deportista, presentando las justificaciones, obviamente, porque yo dije que soy deportista, pero me dijo, a ver, ¿usted qué muestre. justifica? ¿De cómo? Claro. Claro, es un montón de papeleo, pero sí, sí, eso es un gran apoyo en sí, también el entendimiento, porque tuve que hacer deberes estando en Guatemala, tuve unos exámenes que rendir estando en Guatemala y tuve también clases de la noche y estudio de 7 a 10 de la noche, O sea, entonces tú estabas en Fuerte. un momento importantísimo de competencia, concentrado en eso, pero teniendo que hacer los deberes. sí, Qué teniendo que locura. hacer los deberes, elaborando ya mi examen complexivo en sí, entonces el estrés también de cómo lo voy a hacer aún, así que fueron muchas cosas, pero gracias también a los que apoyan también el estudio, entonces nos dan ciertas facilidades, entendimiento de nosotros, los deportistas, y eso es algo bueno, al final que a nosotros nos sirve siempre y cuando lo aprovechemos súper bien. Súper bien, te felicito, porque muchos, y no está mal, ¿no? Al final cada quien toma su decisión de cómo lo quiere hacer, pero muchos lo postergan, porque dicen, Mm. hoy me quiero enfocar en el deporte y ya después estudiaré, que también es válido absolutamente, pero te felicito que te sientas capaz de hacer las dos cosas y que las estés haciendo. Que tengas esta motivación de tus papás, ya fuera del chiste de que te debo una plata. Sí. Me parece buenísimo, me parece buenísimo. Oye, ¿y cómo estás en el plan de alto rendimiento? ¿Estás dentro? No, anteriormente hasta el anterior año sí estuve dentro, este año no, todavía no vuelvo a ingresar. O sea, te sacaron. Sí, me sacaron hasta el anterior año.
es que es cruel, para que lo sepan y te cuento a tres. El plan de alto rendimiento te mide resultados. Ni siquiera cada año, a veces incluso en periodos más cortos, como 6 meses, y tienes que ganar cosas que son bien complicadas. O sea, tienes que por poco ser campeón panamericano, eso es lo que más importa, campeón panamericano y top panamericano en todo caso. Y ahí Entonces es durísimo, imagínate. ya sabes que estábamos mencionando hace un momento, o sea, tú te despiertas un día y tú tienes la intriga de ver cómo te va. Y es que en Exactamente. realidad tú llegas súper preparado a una carrera, pero pudiste haber comido mal, pudiste haber dormido mal, o sea, tantos elementos o factores que son casi externos pueden marcar o hacer la diferencia en un resultado. Entonces, como tú dices, llega a ser cruel y ahí es donde la parte de la educación es la que hace una diferencia. Y creo que hay un club de fútbol que lo hace bien, que es intentar no solo formar jugadores, sino también cuidarles de la parte de Dependiente del educación, Valle. ¿cierto? Entonces, Independiente del Valle lo hace bien, creo que es un ejemplo que todos los deportistas por sí mismos deberían tomar. O sea, es como que tanto me entrego al ciclismo y al deporte, como no descuido mi educación, mi parte humana, porque ratos el porcentaje de ciclistas o de futbolistas o de tenistas que llegan al profesionalismo y a un éxito de alguna manera es bien bajo. Bien, Entonces ¿verdad? Sí. hay que ser, digamos, realistas en ese sentido y no descuidarse. Entonces yo Claro, también te lo hacen felicito porque veo que lo estás haciendo con seriedad, un poco Ajá. con una responsabilidad con tus papás, pero a la final también veo que es un tema que estás motivado y con ganas. Sí, Así que y eso me sobre todo hay parece que importante. remarcar que finalmente, Kevin, estás en el equipo de ciclismo más importante del país, ¿no? Correcto. Eso es un hecho. El que se ha sostenido en el tiempo, que eso al final hay las personas que lo dirigen quisieran tener más presupuesto, quisieran tener, pero también ahí hay una competencia durísima, porque sabes que al final de año se va a chequear, se va a chequear el rendimiento de todos. Entonces, el tema de los estudios por un lado, pero por otro lado también me imagino en tu cabeza estará, tengo que afianzarme, ¿no? Tengo que demostrar en este equipo en el que estoy, al que me han traído. Eso inevitablemente piensan los deportistas, lo pensarás. Sí, bueno, yo creo que estos 2 años que he sido sub-23, este es mi tercer año de sub-23. Los 2 primeros años fueron como que netamente enfocados en el ciclismo, en que debo ser bueno, debo comer, descansar, entrenar, rendir. Mm, Y créeme que no me ha ido muy bien hasta. O sea, sí me ha ido bien, pero tampoco me ha ido tan excelente como yo he querido. En sí, porque creo que le he puesto toda mi atención en esto en sí. Entonces yo comencé a estudiar, ya voy a cumplir un año estudiando en sí, y decidí estudiar entrenamiento deportivo. Y actualmente yo tengo 5 alumnos, próximamente 3 más van a ingresar conmigo, a los cuales yo les llevo, les ayudo con las tablas, y eso también me llena mucho y de cierta otra manera me quita un poco de responsabilidad porque no toda la vida voy a ser ciclista, ni toda la vida voy a ser joven, esto es algo momentáneo en sí. Y tiene 21 años, ¿no? Sí, O sea, tiene este pensamiento. No, sí, eso sí, está pero súper está bien. súper claro. Ajá. Está Sí, súper bien. también he sido súper claro, o también estamos expuestos nosotros, muy expuestos a que pase algo en sí, una carrera se puede acabar, tu vida deportiva o puede pasar algo más allá, ¿no? Puede que sí o puede que no, nada está seguro en esta vida, pero de cierta otra manera es como que he aprendido a sobrellevar esta presión en sí, ¿Cómo el te que has siempre sentido ganar. en eso de la presión y tal vez también estás aprendiendo cosas? ¿Cómo te has sentido y ya a la interna del BSPC, digo, con los tremendos ciclistas que hay, ¿no? Con el propio Byron, Guama, está Santiago Montenegro, ¿cómo has sentido poder nutrirte también de todo eso, ¿no? Mira que Byron Guama, estar todavía a la edad que él tiene vigente en el ciclismo, es una locura, ¿no? Es una locura. Patrón. Y su sueño es como correr con su hijo. Él siempre cuenta, ¿no? Cierto que ya Que él están. quiere seguir vigente hasta que pueda con su hijo Qué locura, sí, sí, sí. compartir ya en el ámbito Ya, quizás a mí ya no me profesional. pide las fotos Pero de él, me pide las fotos del hijo. ah, sí, Sí, claro, mira, sí, sí, sí. claro. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido para ti también tan jovencito y te veo que tienes quizás esta madurez, pero a la vez nutrirte de esta gente que ha logrado hacer una carrera más extensa en el ciclismo? Sí, como tú lo mencionas, Byron Guama ya es una reliquia de colección así. Sí, Un abrazo.
Sí, yo siempre admiré también a Byron porque yo escuchaba antes de ciclismo y siempre he escuchado de él, entonces es algo muy admirante. Y también sé que él también transmitió sus conocimientos a Martín López en sí, o sea, lo que él sabía y su trayectoria en Sí, sí, y su literal. madurez y todo lo que en sí comparte con el equipo. Es algo muy bonito, algo muy motivante en sí y una gran responsabilidad porque tú no puedes relajarte un poco, porque si tú te relajas, hay 7, 8 más compañeros que están atrás queriéndose comer el mundo igual, como todos en sí, todos queremos ganar, todos queremos prepararnos bien, que nos tomen en cuenta, que nos lleven, o sea, cuidamos ya los detalles, lo más mínimo, así que esto es algo que motiva y más que todo nos da una responsabilidad en sí, porque hay que ganarse el cupo y aparte de ganarse el cupo hay que dar resultados, hay que también descansar muy bien y muchas cosas más que abarcan en este tema. Así que más que todo, más que presión, yo le siento como una motivación más para trabajar. Y siempre me levanto con la ilusión de ser mejor cada día, de dar un poquito más, de mejorar un por ciento más. Entonces, eso es lo que hasta ahora me sienta a mí bien, yo me siento bien y siento que en el equipo no todos somos competitivos, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que no, que nos enojamos porque nos ganan o así, ¿no? Es un ambiente muy feo. Y yo he pasado por equipos así, que se enojan los compañeros cuando uno se gana o hay envidia. Pero yo siento que en este equipo, no, al contrario, hay apoyo, hay entendimiento, más que todo el equipo de ecuatorianos, así que es como que estamos en casa en sí y nos empujamos a ser mejores, porque si yo soy bueno, Byron va a querer ser más bueno y si Byron es bueno, otro compañero va a querer ser más bueno, entonces siempre vamos a estar empujándonos hacia la mejora. Sí, quedó algo muy positivo eso. Oye, ¿cómo? O sea, pasó rapidísimo. Voy a ver si tengo comentarios, pero te quería preguntar cómo te manejas en las redes sociales, porque ahora es súper importante también, ¿no? Las marcas Sí, vienen por ahí. sí, claro. ¿Cómo te va con eso? Exactamente. Bueno, el equipo también, todo se sustenta a través del marketing, el Ajá. ciclismo actualmente. Y sí, también en las redes nos manejamos súper bien. Me pueden encontrar como Kevin Elian Navas en Instagram. Ahí siempre subo cosas de ciclismo, cuando gano, cuando pierdo, cuando me caigo también. O sea, en realidad soy muy transparente en lo que hago, así que Intentas contarlo por ahí. exactamente intento transmitir lo más sin filtros posible. Gracias a Jonathan Navas, orgulloso de tus logros siempre, ya que en cada carrera pedaleas con el corazón. ¿Quién es? Es mi hermano, mi Ah, hermano. lindo. El ñaño. Edwin Telenchana, saludos, profe. Dice, el problema no es que inicie temprano, el problema es quién lleva ese proceso y si de verdad está capacitado para formar deportistas. Y lo dice un formador de deportistas y de ciclistas específicamente. Un abrazo al profe. A Pato también, que nos escribe Pato Villacrés, dice, saludos, estimados amigos de Persiguiendo, y cómo no al joven Kevin, nunca mejor dicho. Una pregunta para Kevin, ahora que acaba de regresar de Guatemala, si me puede decir la diferencia entre cómo se vive el ciclismo en Guatemala y cómo se vive en Ecuador. Y de paso, dice Pato, que por favor acepte las solicitudes de mensajes. Que confirme a dónde le escribió para poder hacer la gestión aquí. Sí, también eso que nos informa dónde escribió. Y bueno, yo creo que la diferencia siempre va a estar en los equipos en sí. Allá hay más equipos, hay más corredores en sí. El tema de logística, sí, mucho mejor nivel, porque están en casa. Obviamente, si ellos vienen acá, nosotros estamos en casa y tenemos cierta ventaja en sí. Ya conocemos en dónde termina, en dónde comienza. Ajá. Entonces hay una cierta ventaja en sí. Y más que todo, allá en Guatemala también son un poquito más complicadas las vías en sí, porque no todas las vías son buenas y son vías principales en sí, y hay mucho hueco y así. Pero en tema de nivel hay un 20% más que Ecuador, sí hay. Ujú. Sí hay, sí hay. Más Más que duro. todo, sí. Más que todo, hay más equipos y hay más equipos de extranjeros, no solo de Guatemala, sino que fueron de Colombia, de México, de Estados Unidos, equipos de Guatemala, bastantes, así. Entonces se va juntando todo el nivel en sí, entonces se hace competitivo a través de todos los países en sí, así que obviamente va a ser un poquito más que Ecuador. Hablando esto de las redes sociales, te quería preguntar, Andrés, ¿cómo cambió para tu trabajo? Porque empezaste en una época cubriendo estos deportes cuando nadie se tomaba sus propias fotos, casi, o sea, era Claro, sí, distinto, ¿no? efectivamente. Esto, a ver, yo lo empecé hace unos 12 años.
ahí ya había teléfonos celulares, pero no Ajá, había esto de la doble cámara, entonces esto de las selfies es algo nuevo. En ajá, esa época Facebook era la plataforma claro. madre, digamos, y nosotros de hecho teníamos una tecnología Pero que Facebook naciendo, o sea, llegando no, ya recién a estaba, Ecuador. no, ya estaba, porque Facebook en Ecuador ya estaba bien establecido 2008. Yo te hablo de esto, ajá. En el 2014, 15 que empecé yo con esto, Ajá. ya Facebook estaba súper Claro, ya está posicionado, ya posicionado. todos utilizaban, entonces las fotos ya se compartían en Facebook. O sea, ya había este tema de compartir Pero mucho, no, para nada mucho se más de lo que comparaban con ahora. la calidad de una cámara profesional, Sí, ¿no? siempre hubo eso, ¿no? Que cuando ya, o sea, ahora los teléfonos son excelentes y todo, pero el rato, los ratos es más la calidad de la cámara por un lado, pero también los fotógrafos saben elegir bien dónde Ay, ¿dónde? posicionarse Claro. y cuándo tomar, y normalmente los fotógrafos de deporte no toman una foto, toman ráfagas de fotos. Y Ajá. luego de una ráfaga de 12 fotos, Sacan la mejor. sacan la mejor. Ajá. Ajá. Entonces, eso hace una gran diferencia. Pero sí, sí es bonito como también la calidad acompaña nuestro trabajo, o como que la tecnología va evolucionando, tenemos mejores cámaras, unos lentes que permiten tomar de más lejos. Una locura, Y de claro, y cosas tienes que el hay. detalle de las cosas, y claro, es como que nosotros también tenemos que estar como mejorando entre nuestro equipo y también nuestra forma de ver el deporte, de cómo nos enfocamos para sacar Y mejor de todos trabajo. los deportes que te toca cubrir, ¿cuál es el más difícil de fotografiar? El más difícil de fotografiar, verás, las carreras atléticas no son en sí las más difíciles porque normalmente tienes Más tiempo, digamos. sí tienes algo de tiempo, pero también tienes a los participantes que van, digamos, pueden ir hacia ti, entonces te llegan. Ajá. En deportes que son, por ejemplo, el fútbol o sí, el fútbol es súper caótico, entonces tienes que entender bien el fútbol para saber hacia dónde va a ir la jugada, para poder estar como Como pilas. prever, ajá, Ajá. pilas. Hay veces que hay gente que va a un partido de fútbol y no saca una buena foto porque, porque no estuvo, las jugadas estuvieron más del otro lado del arco y tú normalmente vas y te posicionan en un lugar y no te moviste. Entonces, yo creo que el fútbol puede ser más complicado y de ahí los deportes en los que tú también te tienes que mover, utilizar tanto. Yo, por ejemplo, hago la cobertura de Guairacincho, que es una carrera de 4 días. Entonces de ahí se vuelve duro porque tienes que seguir la carrera durante 4 días, Y en dormimos toda clase de poco terrenos. y en unos terrenos complicados. Claro, Entonces eso, digamos, como que ahí tenemos nuestra dosis de endurance nosotros también, y de dormir poquito y editar encima. Entonces ese tipo de eventos son en la duros de ruta, cubrir. por ejemplo, en las carreras de ruta son más en la moto, ¿no? En la moto En la, los fotógrafos En la sobre todo. moto, a ver, nosotros cuando hacemos coberturas de eventos masivos, digamos, de este tipo de eventos, tipo Giro de Río, sí ponemos como en puntos fijos Ah, ok. y acompañamos además con fotógrafos en motocicletas porque ellos te pueden contar un poco más cómo Ajá. fue toda la carrera. Ajá. Y es chévere. Normalmente yo soy uno de los que va en las motos y es bonito porque te vas además con la punta de la carrera. Entonces hay un poquito más de emoción, normalmente están los ciclistas Los que más están top peleando ahí. ahí, claro. Entonces, claro, eso evidentemente es no solo como chévere de tomar fotos, sino de estar. Claro, de Porque vivirlo. vas súper emocionado, claro, es Claro, lo increíble. La vives. verdad que sí. Oye, Kevin, ¿cuál es la próxima carrera que tienes en el calendario? Ahorita tenemos la clásica ciudad de Tulcán y luego después ya vendrá el campeonato nacional el siguiente mes, pero haré unas carreras en Colombia, Ujú. que es la vuelta al sur de Nariño. Ujú. Son de 4 días y ya después de unas 2 semanas viene el campeonato nacional de Colombia. Esas Pero la carreras. siguiente, la clásica en Tulcán. Sí, la siguiente es la clásica en Tulcán, la quiero Ya, vamos a hacer la gestión para que vaya. Genial, esté me presente. encantaría, me No sé encantaría. quién lo organiza, pero aquí tienen un Ahí, fotógrafo de ya, pues ahí montaña, por estamos favor. dispuestos para de ir a Tulcán, sería genial poder estar ahí. Sí, Claro que sí. oye, en Tulcán se corre full, ¿no? Aquí en Ecuador. O sea, Sí, Tulcán y Imbabura son como las provincias, bueno, Imbabura la provincia, Tulcán la ciudad, que concentran como bastantes carreras. Pero no sé si sí. en Quito hay tantas, por ejemplo, creo que menos. Bueno, la verdad aquí en Quito no sé, pero sí he visto que hay grupetas de amateur que salen bastantes de aquí. Claro, como por salir, juntarse, ¿no? Claro. Pero como carreras ya para élite, sobre todo estas, y de ahí tienes que salir, los equipos de élite tienen que buscar sí o sí salir del país, como a Colombia que estábamos citando. Sí, exactamente. Tulcán siempre ha sido
como bien dicen, la capital es ciclismo, pero hoy por hoy también le está siguiendo Imbabura porque está viendo también mucha afición y es más, hasta los ciclistas World Tour están yendo a vivir en Ibarra. Yo creería que Imbabura hoy es más que Carchi, porque literal, o sea, si ustedes han ido a los lagos, al San Pablo y visitan Ibarra y que Yaguarcocha, te encuentras una cantidad de ciclistas, es impresionante. Tú dices por Jonathan Narváez, ¿no? Que se mudó a Ibarra hace algunos años. ¿Quién más vive ahí? Sí, Jonathan Bueno, Narváez, el Jefferson Martínez Cepeda. de Bueno, Ibarra, Martín ya vivía ahí, de La obviamente. Esperanza. Ajá. Los primos Cepeda también viven en Ibarra y Jonathan Ibarra. Narváez. Ah, Que la mira verdad. tú. Ahí, ¿dónde entrena? Porque ahí hay unas, después de Mira, me parece que hay una súper buena subida hacia Tulcán, digamos, en dirección Tulcán, pero desde Mira o desde Chota para arriba. Bueno, Una eso subida, hacen siempre, ¿no? Sí, todo eso hacen. Bueno, Se y van también ahí me suelo unir hasta... yo con Jonathan Narváez, que le gusta subir mucho. Kunker le encanta esa subida, sabe subir unas 2, 3 veces ahí y de ahí ya sabe regresar y va. Pero es el de invitado, ¿cómo se dio poder entrenar con él? Sí, me suele escribir a Messenger en sí, porque por Instagram es como que se va a estar un poco saturado y del chip de WhatsApp también ya cambió porque dice que le escribe mucho. Entonces es Sí, es como que más súper accesible hablar guapo, por ahí. Sí, también es entendible, es una persona famosa, es una figura en sí, entonces obviamente es como que va a tener muchos mensajes y le toca cambiar de chip y todo ese tema. Pero sí sabe hablar mucho por Instagram, me sabe escribir para salir y ahí me avisa sus planes de la semana, entonces calculo más o menos con mis entrenamientos para que no se me pasen muchos, porque él a veces tiene 6 horas, yo tengo 2, entonces no hay cómo unirnos. Entonces. Pero al final es él súper generoso con eso, porque algo muy similar ha hecho él con Mateo Ramírez también. Invitarlo a entrenar con él, darle consejos y demás. Y, o sea, al final eres un suertudo que también te tenga en esa consideración. Sí, yo creo que más que todo él es una persona muy abierta con todos en sí, a todos nos trata de transmitir lo que él sabe, pero si tú sales más seguido con él, obviamente te va a transmitir más. Ajá. Sí, entonces yo el tiempo que él estuvo aquí, yo aproveché mucho entrenando con él, desde su recuperación estuvimos ahí, que todavía no entrenaba tan duro, no estaba recuperándose y la altura todavía le pegaba un poco. Entonces aproveché con él, aproveché saliendo con él, me daba consejos, me ayudaba con la alimentación ahí durante el entrenamiento, el acompañamiento. Entonces también fue algo que me dio mucha más confianza porque hacía sus trabajos y estaba atrás de él. Entonces, pues si estoy atrás de él en una carrera grande, también ya puedo estar atrás de los mejores. Claro. Entonces, Es de que cierta puede otra pasar. manera, trabajé también la parte psicológica con él y la parte física. Y nosotros como jóvenes nos ayuda mucho, muchísimo Sí. diría yo. Qué lindo Chévere. eso, ¿ah? Qué generoso es Jonathan Narváez en ese sentido. Y es verdad lo que tú dices de Imbabura. O sea, hoy la provincia de Imbabura tiene que ser la que más ciclismo tiene. Sí, seguro. Élite por la presencia de los pro, pero también aficionado, muchísimo. Bueno, Cuenca es una ciudad también que tiene piso, Te concedo. pero yo creería que el mejor nivel de verdad está en Imbabura, ¿no? Y se ha complementado, por ejemplo, con que los municipios de las ciudades de Imbabura están cada vez más interesados en llevar eventos, ¿no? Correcto. Cotacachi, Atuntac, y pidiéndose etapas de la Vuelta al Ecuador o pidiendo acoger el campeonato nacional, creo que al final eso hace que también se desarrolle un lugar con ese potencial. Y es que las carreteras están bien, además están en buen estado en Imbabura. Debe Sí. ser de donde mejor, no sé con qué tiene que ver, no me pregunten, supongo que Sí los puede gobiernos ser, pero seccionales, también pero puede haber carretera es buena. la parte cultural, ¿no? Como que hay esa influencia del norte del país, Claro. quizás muy influenciado desde Colombia. Entonces esa tradición hace que de Sí. alguna manera también haya un poquito más de respeto. No que Sí. esté garantizado, pero algo más de respeto. Yo creo que acá en Quito, cuando estamos con el tráfico demasiado saturado, las vías que son buenas para practicar ciclismo, digamos, están lejos de la ciudad. Claro. Entonces, esas cosas yo creo que en provincia ayuda un montón, ¿no? Claro, Poder entrenar un seguramente. poquito más tranquilo. Y lo que tú contabas, ¿no? Que en tu ciudad, en Otavalo, ya desde chiquitos les están diciendo, tienes que ser ciclista, ¿no? Es porque hay una Exactamente. influencia de ver justamente gente Claro, ya. cercana Sí, sí, que sí. lo ha conseguido. Entonces Ujú. creo que también tiene que ver con eso. Se motivan. ¿No? Se nos acabó el tiempo, oigan. Qué buena cada conversación. Muchas gracias, qué chévere. Yo Hizo súper falta feliz. Sí, sí, siempre. segunda parte. Segunda parte. Segunda Sí, parte. después de esa Sí, parte, no se ¿cómo te fue en preocupen. la carrera? No, no, no. Ya Cuéntanos ahora sí. y nosotros íbamos a hablar de Uy, se nos pasó la mal. carrera. No, no, sí les contó. ¿Hiciste top 5 o top 10?
Top 8. 8. Ocho, O sea, sí. estuvo dentro del top 10, en la posición 8 que decíamos, ¿no? Brilló en la sub-23 Kevin Navas y le hablábamos por eso de esta experiencia, por si acaso te quedaste con No, no, querían más detalles, no. Es que vamos a seguir muy pendientes de Kevin. Qué pena que no llegó Nixon para hablar también de su gran participación en la montaña, pero ya los tendremos en una próxima ocasión, eso seguro. Habrá segunda vez. Ajá, habrá segunda parte. Qué Tú también chévere. invitadísimo. Mil gracias, ha estado lindísimo. Gracias a ustedes por su tiempo y repite rapidito las redes para que la gente te siga. Sí, claro, me pueden encontrar como Kevin Elian Navas en Instagram, igualmente en TikTok y en Facebook igual. Recuerden que el programa queda grabado para que ustedes lo puedan ver y también lo tenemos disponible en las redes de JC Radio Sports, en el YouTube específicamente de JC Radio Sports en la ciudad de Guayaquil. Así que ahí lo pueden ver también durante otros días. Si se quedaron con algún cortito, si llegaron tarde o lo que sea, se queda ahí el programa. Gracias también, Andrés. Mil gracias, estuvo genial esto. Que haya segunda parte. Que haya segunda parte. Igualmente. Gracias a ustedes por su sintonía. Un abrazo y nos reencontramos el próximo martes aquí en Persiguiendo.